Pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, su palabra que esté transformando nuestras vidas el día de hoy. La idea, decía el pastor, de la cual somos convocados como iglesia, es porque se van a hablar cosas trascendentes, cosas importantes que tienen que ver con nuestra eternidad. Pues vamos a orar para que nuestro corazón reciba estas palabras de esa manera. Que cada palabra que ahorita estemos compartiendo, no la recibamos de parte mía, sino la podamos recibir de parte de Dios y de parte de Dios para una trascendencia sobre nuestras vidas en este tiempo y en el venidero. ¿Okay? Entonces vamos a orar para que suceda este milagro que cada uno de nosotros ayúdenos. Bendito Dios, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Le damos a usted las gracias porque nos permite escuchar su voz. Ayúdenos, mi Padre bueno, a entender la trascendencia de sus palabras, a entender, Señor, que sin usted no podemos hacer nada, que con usted tenemos la vida, y no solamente la vida en este tiempo, sino la vida eterna. Bendito Dios, ayúdenos a dejar de mirar este mundo y a mirarlo a usted, bendito Dios, que los milagros, Señor, en nuestras vidas sucedan de manera real, que no tengamos el corazón endurecido, sino más bien un corazón que recibe su palabra, que le cree y que avanza. Ayúdanos, Señor, a tener una fe real, una fe activa, bendito Dios, de manera que nuestro Señor, que su reino avance en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas, para que otros también le den la gloria al Señor. Alabados a su nombre. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ayúdame, hermano, a abrir su Biblia en el libro de Proverbios, por favor. Y vamos a leer en el capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, 12. Dice la palabra de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Un problema grave que el cual enfrentamos todos nosotros es que creemos que podemos hacer las cosas sin Dios. Dios tiene una instrucción, Dios nos da una palabra, la escuchamos aquí en la iglesia, de repente sentimos que está muy bien, que estaría padrísimo que la pudiéramos en práctica, y cuando vamos a nuestras casas o cuando salimos en nuestra vida cotidiana, simplemente no ponemos en práctica nada de lo que escuchamos. Incluso lo olvidamos. Vivimos como si no hubiéramos venido a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros creemos que nuestro camino es el derecho, que como lo hemos estado haciendo es la manera correcta y podemos seguir haciéndolo de esa manera. Como que no nos cae el 20, como que no comprendemos que lo que Dios nos ha hablado en ese momento es algo que nos quiere corregir, que nos quiere enderezar. Cuando Dios habla su palabra, nos las habla para que caminemos hacia la eternidad. Y entonces, y si nosotros escuchamos algo de parte de nuestro Señor, es algo que no hemos estado practicando en nuestras vidas, y entonces es algo que tenemos que empezar a practicar. Porque si no, hermano, seguimos caminando nuestro propio camino, creyendo que más o menos ahí la llevamos, creyendo que estamos bien porque venimos a la iglesia, porque trajimos nuestra Biblia, porque abrimos y leímos la Escritura, porque alzamos nuestras manos en la alabanza, porque en el llamamiento pasamos al frente, o que todo eso está muy bien. El problema es que si no cambiamos nuestra vida, entonces seguimos sobre nuestro mismo camino. Esta vez estamos hablando de que nosotros tenemos que menguar y que Jesucristo tiene que crecer. Que nosotros tenemos que dejar de ser nosotros para que Dios sea en nosotros, para que sea Dios quien manda y quien dirige nuestro camino. Hermano, tenemos que poner mucha seriedad en confiar en nuestros propios razonamientos como algo que ya no tiene que suceder en nuestras vidas, sino ahora confiar en lo que Dios nos habla. Y si de verdad confiamos en lo que Dios nos habla y ya no en nuestras ideas, ya no en nuestras experiencias, ya no en nuestros consejos o el consejo de alguien más, sino en la palabra de Dios, entonces ahora sí nuestro camino se endereza. Hemos leído que la fe sin obras es una fe muerta. Y entonces escuchamos la palabra de Dios. Decimos que tenemos fe en que Jesucristo es el mejor ejemplo que podamos tener en la vida.
hacemos tratos con Dios en el altar y al final nuestro camino sigue siendo el mismo. Ese es un error. Y es un error en el que podemos caer, es un engaño en el que podemos estar cayendo. Bueno, hoy tú y yo necesitamos despertar a la realidad. Si efectivamente estamos poniendo en práctica lo que Dios nos ha estado hablando, o si seguimos caminando nuestro propio camino. Más o menos ahí como que nos vamos haciendo nuestros masajes de conciencia, pero sin poner en práctica su palabra. Ese es un error. Dice el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12:2. Dice ahí, no os conforméis a este siglo. No nos tenemos que conformar con la manera en la que hemos estado haciendo las cosas. No tendríamos que conformarnos con estar haciendo lo que hemos hecho y ya. Una de las cosas que decía el pastor Anthony es que tendríamos que poner en nuestro corazón un deseo por la obra de Dios, deseando dones, deseando avanzar. Y cuando ese deseo lo hacemos en nuestro corazón algo real, entonces Dios empieza a abrir puertas para que podamos recibir esos dones y hacer más por el reino. Y entonces nuestro camino es corregido y ya no caminamos el camino que nos lleva a la muerte, sino que empezamos a caminar el camino que nos lleva hacia Jesucristo. Entonces, hermano, dice, no te conformes. Si nosotros nos conformamos a este tiempo, si nos conformamos a este siglo, quien está creciendo es nuestro yo. Pero si dejamos de ser conformistas, si dejamos de creer que es suficiente, si dejamos de pensar que ya es mucho compromiso para ahora creerle a Jesucristo, entonces Cristo crece en nosotros, nosotros evidentemente tendremos que menguar. Necesitamos, hermano, dejar de pensar que es suficiente. Lo que sea que estemos haciendo, nuestra oración, nuestra lectura, nuestro compartirle a la gente, nuestro compromiso con Dios, nuestra alabanza, nuestras ofrendas, cualquier forma en la que te estás relacionando con Dios, podemos hacer todavía algo mejor. Y tenemos que empezar a decirle a nuestro Señor que nos ayude a golpear nuestra carne, nuestro egoísmo, nuestros planes, para que sucedan los de Él. Porque llegamos hasta donde hemos llegado y esforzarse un poco más nos duele, o requiere de mayor compromiso, o requiere de un corazón más ensanchado, o requiere de que golpeemos más a nuestra carne. Y eso está muy bien, hermano, porque ahí es cuando nosotros menguamos, y es cuando Jesucristo crece en nuestras vidas. Dice, no os conforméis a este siglo, sino, es decir, está habiendo un cambio en nuestra vida, sino transformaos. Necesitamos una transformación en nuestras vidas por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios hoy nos está mostrando que hay una manera efectiva de poder generar ese cambio. Y dice ahí, empieza en nuestros pensamientos. Ya lo hemos escuchado otras veces, que depende de nuestro concepto, depende del concepto que tengamos de Dios en nuestras vidas, es la manera en la que vamos a vivir en esta vida. Si para nosotros la palabra de Dios es algo digno de honrarse, de temblar ante su palabra, decía la alabanza, ¿no? Que tiembla tus palabras. Si nosotros conocemos a Dios de tal manera que su palabra es algo que se respeta porque se respeta, que es algo que yo no puedo estar ahí como negociando en mi mente. ¿Será que obedezco? ¿Será que no obedezco? ¿Será que me renuevo? ¿Será que no me renuevo? ¿Será que hoy sí? ¿Será que siempre? Hermanos, que para nosotros la palabra de Dios es algo que se tiene que seguir sí o sí. Hay una palabra que dice, indefectiblemente diezmarás. Eso quiere decir sí o sí. No hay que estarle buscando a otras cosas. Sí o sí. Si para nosotros esa palabra indefectiblemente
Obedecerás la palabra de Dios. Indefectiblemente te relacionarás con Dios de manera que Él es el que manda. Es decir, si tú y yo empezamos a conocer a Dios en ese compromiso, en esa profundidad, entonces, hermano, nuestros pensamientos son renovados y dejamos de vivir con nuestras propias ideas. Es que hace frío, es que hace sueño, es que hace cansancio, es que no tengo tiempo, es que como crees, es que no se puede. Todos esos, hermano, son nuestros pensamientos. Pero el pensamiento de Dios es otro. Por eso dice, no te conformes a este siglo, sino que tiene que haber una transformación, sino transformarnos. Y esa transformación viene por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra transformación, imagínate la oruga que se convierte en mariposa. Se transformó completamente el animalito. Dejó de vivir nada más ahora abajo para ahora poder volar. Las cosas que no podía hacer, ahora sí las hace. Es decir, está en otro mundo, está en otro nivel. Ya no es la misma persona, ya no es el mismo animalito. Sigue siendo el mismo ser, pero después de una transformación. Entonces, hermanos, yo creo que tú y yo hoy tendríamos que entender esta palabra transformación para que no nos conformemos con lo que hemos estado haciendo, sino ir todavía a más, aspirar a algo que no podemos hacer el día de hoy, para que caminemos el camino de Dios y no nuestro propio camino, porque nuestro camino, aunque nos parece a nuestros propios ojos correcto, quién sabe a dónde llega, pero el camino de Dios, ese sí no tiene pierde, ese sí o sí nos lleva a la eternidad. Entonces, escuchamos la palabra de Dios. Nos parece una buena idea lo que Dios nos habla. Incluso pasamos al altar, hacemos salmos con Dios y los vivimos. El reto, hermano, el día de hoy es que esa transformación suceda en cada uno de nosotros de manera real. Que crezcamos constantemente. Que no frenemos nuestro crecimiento espiritual. El crecimiento, hermano, el crecimiento natural se da aunque no queramos. Todos los días somos un día más viejo. Todos los días. No hay un solo día que digas, hoy no envejecí, hoy no crecí. Todos los días. Eso pasa, sí o sí, ni modo. Inclusive hay gente que lo quiere detener con sus cremas y cosas raras. Pero el crecimiento espiritual, ese sí depende de nosotros. Tú puedes decidir no crecer espiritualmente. Tú puedes decidir no ser renovado en tu mente. Tú puedes decidir estancarte y vivir en esa estatura espiritual N años. El crecimiento espiritual no depende de cuánto tiempo tengas en la iglesia. El crecimiento espiritual depende de qué tanto te estás relacionando con Dios, qué tanto le estás creyendo a Dios. Así tengas un día o tengas un año, tú decides cuánto creces espiritualmente a partir de hoy. Leemos cuando Lucas Felipe, empezó a ministrar a un etíope. ¿Te acuerdas de esa historia? El Espíritu Santo se lleva a este Felipe a un lugar, un desierto, va pasando una carreta, está este etíope leyendo el libro de Isaías y dice, pero la verdad no le entiendo. Y entonces le empieza a explicar y cuando termina la plática, ¿cómo terminó el etíope? ¡Bautizado! No tomó un curso muy largo, no estuvo pensando las sí o si no. Él simplemente en ese momento decidió entregarle su vida a Cristo, tanto que terminó en ese momento bautizado. ¿De qué depende el crecimiento espiritual? ¿De qué tanto tú le crees a Dios? Tu fe en Jesucristo. Deja de caminar tu propio camino, deja de hacerte tú tus propias ideas, tú tu propio Dios, para que le creas al Dios que ya está hecho, el Dios de la Biblia.
Cuando nosotros nos creamos nuestro propio Dios, entonces nos damos los chances que queramos. Hoy sí, mañana no, hoy profundo, mañana por encimita. Pero si leemos aquí quién es nuestro Dios, que temblamos a su palabra, que lo respetamos y que lo conocemos, que le tememos, entonces avanzamos y ya no caminamos nuestro propio camino, sino ahora el camino de Dios. Y en cada servicio al cual asistimos, crecemos espiritualmente. Y en cada lectura que nosotros hagamos, crecemos espiritualmente. Y en cada oración, crecemos espiritualmente. Es decir, conocemos a Dios más. Y nuestro corazón tendría que tener ese anhelo de crecimiento. Señor, que cada una de mis oraciones logre entrar a tu presencia para yo poder conocerte y vivir a la altura de la eternidad de Hijo de Dios. Y no para que nosotros seamos algo, sino que para que con esa relación, con ese conocimiento de Dios, podamos bendecir a los demás y decirles que crees, hay un Dios fuerte, vivo y poderoso que te ama y que te puede transformar a ti también, porque a mí me ha estado transformando de esta y de esta otra manera. El objetivo siempre es darle la gloria a Dios. No es para que se acaben mis problemas y yo viva contento. Es para que yo pueda darle gloria a Dios. Porque el centro es Dios, hermano. El centro no somos tú y yo. El centro es Dios. Y lo importante es Dios. El que manda es Dios. Y ahí está otras situaciones donde nuestra mente tiene que ser renovada. No hago las cosas para que a mí me vaya bien. Hago las cosas para darle gloria a Dios. Y ese es el camino correcto. No hagas tu propio camino. No hagas tu propio Dios. Créele a Dios y camina el camino. Caminemos el camino que Dios nos ha marcado, hermano. Dice ahí para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad tuya, la voluntad mía, no siempre es buena, agradable y perfecta porque nos equivocamos. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa caída, que aunque no queramos, hacemos las cosas al revés, mal. Nos enojamos, nos emberrinchamos, mentimos, lo hacemos mal, aunque no queramos. Vamos en nuestra propia contra. Pero cuando está Dios metido en nuestras vidas, dejamos de hacer las cosas mal. Cuando le creemos a Dios, es cuando no erramos, es cuando no pecamos. Y entonces aplica para que podamos comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero esta carne no quiere. Porque tenemos que cederle terreno. La carne tiene que ceder terreno para que la palabra de Dios pueda avanzar. Y la carne no quiere ceder terreno. Hermano, pero tú y yo tenemos que entender una cosa. Tenemos que dejar de pensar como piensa el mundo, para ahora pensar como piensa Dios. Y ahí está nuestra renovación. Dejar de pensar con las ideas y las modas y las necesidades del mundo, para ahora pensar con las necesidades del reino de Dios. ¿Qué es lo que el reino de Dios necesita? Y ahí empezamos a menguar. ¿Qué es lo que la gente necesita para conocer a Dios? Y entonces empezamos a menguar. Pero si seguimos pensando como piensa el mundo, pues dices primero yo y luego yo y el último yo. Pues si empezamos a pensar como Dios dice, entonces es primero Dios, luego Dios y luego Dios. Y yo, Señor, dame la oportunidad de participar en el plan. Es Dios quien manda. Es Dios el real. Fíjate cómo dice Efesios 4:32. Dice la palabra de Dios. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero ¿qué es lo que dice el mundo respecto del perdón?
Es una debilidad. ¿Cómo me voy a arrepentir? Yo no me arrepiento de lo que hago, de lo que digo. Y ahí está el orgullo saliendo, el yo todo crecido, igual menguar, igual Cristo creciendo, es más bien Cristo menguando. Pero esta es la palabra de Dios, ser benignos unos con otros. O sea, Dios nos está hablando la manera en la que tenemos que vivir. Bendecir a los demás, tener misericordia de los demás, perdonar a los demás. No dice ahí, perdona si te pide perdón. Ahí dice, tú perdónalos, perdona a todos, porque así como Dios también ya nos perdonó a nosotros. ¿Has experimentado el perdón de Dios? Entonces te toca perdonar a todos. Ya. Esa es una manera en la que Dios nos marca cómo hemos de vivir, cómo hemos de enderezar nuestro camino. No estar viendo si merece o no merece nuestro perdón. O sea, hermano, este es un ejemplo, pues, de un aspecto de nuestras vidas. Pero hay un montón de aspectos en nuestras vidas. Que nosotros tenemos nuestras propias ideas de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tratar a la gente, cómo tratar a nosotros mismos, cómo tratar a nuestra carne, cómo tratar no sé qué tantas cosas. Pero Dios tiene una respuesta. Y aquí estamos hablando de cómo tratar a la gente de manera benigna, con misericordia y perdonando a los demás, porque hemos recibido el perdón de Dios. Hermano, a veces decimos, voy a orar si tengo tiempo, o voy a orar si no estoy cansado, o voy a orar si estoy de humor. Es más, si estoy enojado, no voy a orar. Porque ¿cómo voy a orar si tengo todas estas cosas en las tripas atravesadas que se me están revolviendo? Pero cuando tú lees la Biblia, dice orar, ¿qué? ¿Cada cuándo? Sin cesar. Dios tiene una idea de lo que es la oración y es que la practiquemos todos los días, a toda hora. No dice orar si estás de buenas, orar si estás cansado, o orar si tienes tiempo. Si nosotros logramos renovar nuestra mente, si nosotros logramos creerle a nuestro Señor, entonces va a haber una transformación sobre nosotros y vamos a dejar de conformarnos a este mundo para comprobar que la buena voluntad de nuestro Señor es agradable y es perfecta. Si tú logras orar, aun cuando estás enojado, aun cuando lo que tú quieras, entonces estás golpeando tu carne y está creciendo Cristo en ti, porque obedeces la palabra de Dios. Porque tu crecimiento espiritual, te repito, no depende de tu tiempo en la iglesia, sino depende de qué tanto le crees a Dios simplemente. Decide actuar en consecuencia de lo que Dios te ha hablado. Dios es quien manda. No tú, no yo, no nuestra carne, no nuestro cansancio, sino Dios. Entonces, a ver, hermano, yo quiero invitarte a que tú estés ahorita pensando en qué áreas de tu vida no estás tomando en cuenta la palabra de Dios. ¿En qué áreas de tu vida deliberadamente has desobedecido a Dios? Porque ahí es donde necesitamos cambiar. A lo mejor hay áreas que no conocemos, pero yo te hablo de las que ya sabes, de las que ya sabemos tú y yo. Por eso decía, vienes al altar, venimos a la iglesia, abrimos nuestra Biblia, alabamos a Dios, traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, hacemos un trato con Dios en el altar y cuando salimos nuestra vida sigue igual. Ahí está el problema. Es más bien todo eso, gloria a Dios, sigámoslo practicando. Pero cuando salimos renovados, salimos diferentes, salimos transformados. Ya no caminamos nuestro propio camino. ¿Qué cosas hablaste con Dios que siguen ahí en pendiente, que todavía no has revisado? Simplemente de este tiempo que el pastor Anthony nos visitó y nos estuvo bendiciendo. ¿Quiere toda esa bendición que Dios trajo a tu vida? Ya tomaste para ti, de manera que la estás viviendo. No nos vayamos muy lejos, pues. ¿Qué de lo que oraste hoy ya estás viviendo? ¿Qué de lo que leíste hoy ya estás viviendo?
Y es que cada vez que estés viviendo algo de lo que Dios te habló, ya sea en tu lectura, en tu oración, o en algún mensaje, o cuando Dios te habló, ese es un área en donde tú estás menguando y Cristo está creciendo. Santiago 1:2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y remata diciendo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Piense pues, sin tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es una idea que dice, cuando estés en las pruebas, gózate, porque vas a crecer. Al final esa es la conclusión. ¿Estás en pruebas? Gózate. Dios te quiere crecer, pero y acércate a Dios. Y si te falta sabiduría, no hay problema, Dios nos las puede dar. Esta es una manera, hermano, en la que Dios ve la manera en la que tenemos que vivir. Es una manera en la que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Es una forma en la que Dios nos está hablando, es un área en la que Dios nos está hablando de cómo tenemos que enfrentar la vida. Y aquí tenemos dos opciones. O seguimos huyendo de las pruebas, o seguimos quejándonos en las pruebas, seguimos haciendo berrinche en las pruebas, y entonces no pasa nada sobre nuestras vidas. O empezamos a agradecerle a nuestro Señor y empezamos a crecer en paciencia. Empezamos a crecer, empezamos a notar nuestra falta de sabiduría, se la pedimos a Dios y actuamos para bendición de otras personas. La bendición nuestra y de otras personas también. Mira, hermano, que la palabra de Dios tiene las respuestas. Dios dejó escrita su palabra para que nosotros podamos tener acceso a su sabiduría, acceso a la eternidad, acceso a su presencia. Las pruebas no nos gustan, nos caen mal, se siente feo, está difícil, nos gusta más bien la comodidad. Pero todo eso feo que sentimos, lo sentimos en la carne. Y la carne tiene que menguar. Cristo tiene que crecer. Hermano, hagamos un repaso mental. ¿Quién de los discípulos o quién de los seguidores de Jesucristo o quién de los profetas tuvo una vida fácil, rosa, como de bajadita? A mí no me viene a la mente ninguno. No sé si por ahí se me escapa alguno, pero no recuerdo a ninguno que diga, y entonces vivieron felices para siempre. No es cierto. Entonces, no te vendas el evangelio a ti mismo diciendo, me voy a acercar a Dios para que me vaya bien. Es una manera extraña de pensar de quién es Dios. Es un concepto raro de tratar de conocer a Dios. Me voy a acercar a Dios. Mi vida sea una chulada. Que mi vida pueda bendecir la obra de Dios. Para cuando me halle yo en las pruebas, porque las pruebas van a venir, no sea grande mi ruina, sino me mantenga firme y pueda darle gloria a Dios. Renovar nuestra mente. ¿Quieres que te vaya bien, hermano? Dice el que busque guardar su vida, la perderá. Y que la pierda por causa de mí, la hallará. Lo que necesitamos, hermano,
es creerle a nuestro Señor. Entender que no somos de este tiempo. Somos hijos de Dios con una eternidad por delante, viviendo en este tiempo para conocer a Dios, experimentar su amor y poder estar en la eternidad con nuestro Señor perfeccionados. Las pruebas son muy necesarias y nuestra mente tiene que cambiar, nuestra mente tiene que ser renovada respecto de la oración, respecto de las pruebas, respecto del perdón. Puse algunos ejemplos, pero respecto de lo que Dios te haya hablado, no solamente hoy, sino en mensajes pasados. Hermano, cada vez que estemos en la presencia de Dios, se nos tiene que notar que estuvimos en la presencia de Dios. Es decir, cada vez que oramos, se nos tiene que notar que oramos. Cada vez que leemos, se nos tiene que notar que leemos. Cada vez que venimos a la iglesia, se nos tiene que notar que venimos a la iglesia. Que haya una diferencia entre el que no vino y tú y yo. Porque si no, hermano, no estamos siendo hacedores de la palabra, sino oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Queremos renovar nuestra mente, comprobar que la buena voluntad de nuestro Señor es agradable y perfecta. Estamos en cambios prácticos ya. Ya. ¿Cuándo? Hoy. Ahorita. De lo que Dios estuvo hablando. Tienes que tomar conciencia de qué área necesitas trabajar, qué área necesitamos trabajar y ponerlo en práctica ya. Entender la vida como la de Jesús. Vamos a ponernos de bien. Lo dirás es que yo soy muy olvidadizo y lo que se compartió ayer ya se me olvidó. Pues toma notas, trae tu cuadernito, trae tu lápiz, tu pluma y apunta 2 o 3 palabras que dices, esto no se me tiene que escapar. Y toma notas no para llenar un cuaderno, sino toma notas para después decir, Señor, ¿qué fue lo que hablé contigo? ¿Qué fue lo que usted me habló? ¿En qué quedamos? Quedamos en esto, en esto y en... Ok, Señor, mi día va a estar enfocado en obedecer esto y aquello. Y menguamos. Y Dios crece. Ya se está por terminar el mes. Hagamos un análisis de sus vidas. ¿Qué tanto hemos menguado? ¿En cuántas áreas ya menguamos? ¿En cuántas áreas Cristo ya creció? Y no es que no nos haya hablado Dios. Es que a lo mejor no hemos obedecido su palabra. Pero hoy yo te invito, hermano, a que esto cambie. Si tomaste notas de los mensajes de este mes, agarra tu libreta y vuélvele a pasar desde el primer mensaje de este mes. Y di, Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo? ¿De qué me hablaste? ¿Qué trato hice contigo? ¿Qué se suponía que tenía que cambiar y no lo he hecho? A lo mejor lo que nos hace falta, una recomendación es de que después de que pases al altar, regreses a tu libreta y apuntes. Yo me comprometí con Dios a esto y le pones fecha. Y entonces al día vas revisando tu libreta. Estos son los compromisos que yo hice con Dios. Esta es la palabra que Dios me dio. Esto es lo que yo hablé con Dios en el altar. Que no se mueva, que se mantenga firme. Una sugerencia de estrategia para que de verdad Cristo crezca en nosotros y nosotros menguemos. Es que lo que nuestros hermanos de la alabanza nos ayudan. Yo quiero, hermano, que tú y yo hoy hagamos la diferencia en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Hermanos, estoy seguro que Dios también. Seguro. Más bien ahora nos corresponde a nosotros recibir su palabra y menguar de verdad. Que si Dios te habló, hermano, pasa aquí al frente. Y después de sacrificar aquí en el altar tu carne,
yo te sugiero que en el momento en que termine el llamamiento, vayas a tu libreta y anotes. Yo hablé esto con Dios, a esto me comprometí con Dios, para ya no ser esos oidores olvidadizos, sino que nuestra libreta nos ayude a menguar y a trabajar en los secretos. Vamos a orar, hermano. Acércate, este altar está abierto.